Siempre creí que la confianza era el pilar de mi matrimonio con Lucía. Nos conocimos en la Universidad de Sevilla hace 15 años, cuando ambos estudiábamos Derecho. Su sonrisa iluminaba los pasillos de la facultad, y su manera de defender sus ideas en los debates de clase me cautivó desde el primer momento. Después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una pequeña iglesia de Triana, con el Guadalquivir como testigo silencioso de nuestras promesas. Construimos una vida juntos en un piso cerca del Parque de María Luisa. Yo conseguí trabajo en un bufete importante, mientras ella se especializó en Derecho Mercantil. Los primeros años fueron de plenitud absoluta. Desayunábamos juntos cada mañana en nuestra terraza, comentando los planes del día entre sorbos de café y tostadas con aceite de oliva. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias o hacíamos pequeñas escapadas a pueblos de Andalucía. Todo parecía perfecto. Fue al comenzar nuestro 10º aniversario cuando noté los primeros cambios sutiles. Lucía empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. «El caso Mendoza requiere horas extra», me decía con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Su teléfono, antes siempre visible sobre la mesa, ahora permanecía en silencio dentro de su bolso o boca abajo junto a ella. Cuando sonaba, se apresuraba a tomarlo y salía a la terraza para hablar en voz baja. Al principio, ahogué mis sospechas en la confianza que había construido durante una década. «Es el estrés del trabajo», me repetía mientras cenaba solo frente al televisor, esperando su llegada. Me convencí de que estaba exagerando, que mis inseguridades eran fruto del cansancio y de la rutina que inevitablemente se había instalado en nuestras vidas. Una noche, mientras Lucía se duchaba, su móvil vibró sobre la mesita de noche. No pretendía espiar, pero el nombre que apareció en la pantalla me dejó helado. Carlos. No recordaba a ningún Carlos en su bufete o entre nuestros amigos. El mensaje era breve pero devastador. «No puedo dejar de pensar en ti. Mañana, a la misma hora». Dejé el teléfono exactamente donde estaba y fingí dormir cuando ella salió del baño. Los días siguientes fueron un infierno de dudas y sospechas. Observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada de Lucía, buscando señales que confirmaran o desmintieran mis temores. Su perfume cambió, su forma de vestir también. Ahora usaba ropa interior que nunca había visto antes. Llegaba a casa con el pelo húmedo, como si se hubiera duchado en otro lugar. Recuerdo una tarde de domingo en que preparé su postre favorito, tarta de Santiago, para sorprenderla. Lucía apenas la probó. «No tengo hambre, cariño. Comí algo con las chicas después del yoga». Más tarde, revisando nuestra cuenta bancaria, no encontré ningún cargo de su supuesta clase de yoga. Otra mentira que se sumaba a la lista. Mi madre, siempre perceptiva, me preguntó durante una visita qué me pasaba. «Te veo apagado, hijo. ¿Va todo bien con Lucía?» No pude responderle. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, como si pronunciarlas en voz alta hiciera más real la traición que ya sospechaba. Por las noches, acostado junto a ella, sentía un abismo creciendo entre nosotros. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente vagaba lejos, quizás recordando momentos con él. A veces la descubría sonriendo al revisar su teléfono, con esa sonrisa que antes era solo mía. Durante esos meses me convertí en un actor. Interpreté el papel del esposo confiado que no sospecha nada. Mantuve las apariencias, seguí invitándola a cenar, planeando vacaciones que sabía que nunca llegaríamos a disfrutar como antes. Por dentro, sin embargo, algo se quebraba cada día, un poco más. El peor momento de esa primera etapa fue nuestro aniversario. Reservé en el restaurante donde celebramos nuestra primera cita, junto a la Giralda. Lucía llegó 40 minutos tarde, con el pretexto de una reunión imprevista. Durante la cena, su teléfono no dejó de vibrar. «Perdona, es del trabajo», decía, mientras respondía mensajes bajo la mesa. Sus ojos brillaban, pero no por mí. Esa noche, mientras ella dormía,
salí al balcón con una copa de vino y contemplé las luces de Sevilla. La ciudad que había sido testigo de nuestro amor ahora presenciaba su lenta agonía. Me pregunté qué había hecho mal, en qué momento perdí a la mujer que amaba. Pensé en confrontarla, en exigirle la verdad, pero algo dentro de mí necesitaba pruebas irrefutables antes de desmoronar completamente el castillo de naipes en que se había convertido nuestro matrimonio. La duda es un veneno lento que corroe el alma. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación, pero cada noche me acostaba con nuevos indicios que apuntaban a lo inevitable. Lucía tenía una vida paralela junto a otro hombre, y yo, que había construido mi existencia alrededor de ella, me sentía como un fantasma en mi propia casa, invisible ante sus ojos que ya solo brillaban por otro. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nadie te advierte del dolor que acompaña su revelación. Fue un martes de abril cuando mis sospechas se confirmaron. Había salido temprano del despacho con la excusa de un dolor de cabeza. En realidad, quería sorprender a Lucía preparando una cena especial, un último intento desesperado por recuperar lo que sentía que se escapaba entre mis dedos como agua. Al entrar en nuestro apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé mi maletín en el recibidor y me dirigí a la cocina para comenzar a preparar el gazpacho que tanto le gustaba a Lucía. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo sutil, casi imperceptible, que provenía de nuestra habitación. Mi corazón se aceleró mientras subía las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. La puerta estaba entreabierta y a través de esa rendija vi lo que, durante meses, me había negado a aceptar. Lucía, mi esposa, estaba en nuestra cama con un hombre. Carlos, supuse. Alto, moreno, con ese aire de suficiencia que dan los años y el dinero. Socio del bufete rival, según pude averiguar después. Sus cuerpos entrelazados sobre las sábanas que yo había comprado para nuestro último aniversario me provocaron una náusea instantánea. No grité, no entré, no monté una escena. Simplemente retrocedí en silencio, bajé las escaleras y salí del apartamento. Las calles de Sevilla me acogieron mientras caminaba sin rumbo, con la imagen de Lucía y aquel hombre grabada a fuego en mi retina. Llegué hasta Reutastameliarrio y me senté en un banco frente al puente de Triana, el mismo lugar donde le había pedido matrimonio. El Guadalquivir fluía ajeno a mi dolor, imperturbable. Pasé horas contemplando el agua, sintiendo cómo mi vida entera se desmoronaba. El reloj de la iglesia cercana marcó las 8 cuando decidí regresar. Sabía que Lucía estaría preocupada por mi ausencia. O quizás no. Quizás estaría aliviada de tener la casa para ella sola. Al volver, encontré a Lucía en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera ocurrido. Me miró con una sonrisa ensayada y preguntó por mi día. Contesté con monosílabos mientras observaba sus movimientos, buscando algún indicio de culpa en sus gestos. No encontré nada. Se había convertido en una actriz consumada. Javier llamó, dijo mientras cortaba tomates. Quiere que revises los documentos del caso Fernández antes del jueves. Asentí, preguntándome cuántas veces habría mentido así, con esa naturalidad pasmosa. Cuántas veces habría vuelto a casa después de estar con él, besándome con los mismos labios que momentos antes besaban a otro. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, tomé una decisión. No confrontaría la situación inmediatamente. Necesitaba tiempo para planear mis siguientes pasos. No sería una víctima pasiva de su traición. A la mañana siguiente, contraté a un detective privado. Manolo Salgado, un expolicía de mirada cansada y manos grandes, me recibió en su despacho cerca de la Plaza Nueva. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Necesitaba hechos, pruebas tangibles que pudiera usar cuando llegara el momento. «No es la primera vez que veo esto, don Rafael», me dijo mientras encendía un cigarrillo. «Y lamentablemente, no será la última. Le tendré información en una semana».
Durante esos 7 días mantuve la compostura. Seguí actuando como el esposo confiado que no sospecha nada, mientras por dentro la rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel venenoso. Lucía continuó con su rutina de trabajo hasta tarde y comidas con clientes. Yo asentía, sonreía y fingía creer cada palabra. El informe de Salgado fue más devastador de lo que esperaba. No solo confirmaba la aventura con Carlos Mendoza, socio del bufete Mendoza en Asociados, sino que revelaba que la relación llevaba casi un año. Un año de mentiras, de engaños, de momentos robados a nuestra historia. El detective me entregó fotografías, registros de llamadas, incluso reservas de hotel a nombre de ambos. La evidencia era abrumadora. «También hay algo más, don Rafael», añadió Salgado dubitativo. «La señora ha estado moviendo dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal. Pequeñas cantidades, pero constantes. Esa revelación fue como un segundo puñal. No solo me traicionaba emocionalmente, sino que también se preparaba para abandonarme. Estaba construyendo su escape meticulosamente, mientras yo seguía creyendo en la posibilidad de salvar nuestro matrimonio. Esa noche, revisé los documentos de Salgado hasta que las lágrimas me impidieron continuar leyendo. Entre las pruebas, encontré mensajes donde Lucía se burlaba de mi ingenuidad. «Rafael no sospecha nada», le escribía a Carlos. «Es tan confiado que podría decirle que trabajo hasta medianoche, y se lo creería». Cada palabra era una bofetada a mi dignidad. Al día siguiente, visité a mi hermano Miguel en su casa de 2 hermanas. Necesitaba un confidente, alguien que me ayudara a procesar lo que estaba viviendo. Miguel escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle que compartía. «Tienes que dejarla, Rafa», dijo finalmente. «Recoger tus cosas y marcharte». «No es tan sencillo, Miguel», respondí. 15 años no se tiran por la borda así. Además, esta casa la compramos juntos. Mi despacho está conectado al suyo por clientes en común. Nuestras vidas están completamente entrelazadas. Mi hermano me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Entonces, ¿qué vas a hacer?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras contemplaba el jardín de Miguel, donde sus hijos jugaban ajenos a las complejidades del mundo adulto. ¿Qué iba a hacer? La respuesta comenzó a formarse lentamente en mi mente, como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajan. «Voy a recuperar mi dignidad», dije finalmente, «y ella va a enfrentar las consecuencias de sus acciones». El plan comenzó a gestarse durante las noches de insomnio, mientras Lucía dormía a mi lado con la tranquilidad de quien cree que sus secretos están a salvo. Cada detalle lo construí meticulosamente, como quien arma un caso judicial perfecto. No buscaba destruirla. El odio consume primero a quien lo alberga, sino que enfrentara las consecuencias de sus actos ante quienes más le importaban: su prestigiosa familia y el círculo social que tanto valoraba. La madre de Lucía, doña Carmen Alcántara, viuda de un respetado juez del Tribunal Supremo, era una mujer de principios inflexibles y apariencias impecables. Había criado a su hija bajo el lema de que el honor de los Alcántara es sagrado. Cada domingo, religiosamente, visitábamos su casa en el barrio de Santa Cruz, donde Lucía interpretaba el papel de esposa devota mientras doña Carmen me recordaba la suerte que tenía su hija de haber encontrado un hombre serio y trabajador. Por otro lado estaba Pilar Mendoza, esposa de Carlos y figura destacada en las galas benéficas de Sevilla. Una mujer elegante que había dedicado 20 años de su vida a construir una imagen familiar perfecta junto al hombre que ahora se revolcaba con mi esposa en nuestra cama. Estas 2 mujeres serían, sin saberlo, piezas fundamentales en mi plan. Primero, necesitaba información. Aprovechando mis conocimientos informáticos, afición que Lucía siempre había menospreciado como cosa de adolescentes, instalé un software de monitoreo en su portátil personal. Cada mensaje, cada búsqueda,
cada reserva quedaba registrada en mi teléfono. También contraté de nuevo a Salgado para que siguiera documentando los encuentros. Descubrí así que Carlos y Lucía habían reservado un fin de semana en un parador de Córdoba para celebrar su aniversario. 1 año juntos. La fecha coincidía, irónicamente, con el cumpleaños de doña Carmen, para el cual Lucía había inventado un congreso en Madrid como excusa. El siguiente paso fue acercarme a Pilar Mendoza. Me inscribí como voluntario en la fundación que ella presidía, dedicada a niños con enfermedades raras. Durante las reuniones semanales, construí una imagen de esposo dedicado, mencionando casualmente lo orgulloso que estaba de Lucía y su trabajo. Pilar me tomó simpatía, especialmente cuando doné una suma considerable en nombre del bufete. «Rafael, necesitamos más hombres como tú», me dijo en una ocasión, apretando mi brazo con afecto. «Carlos siempre está demasiado ocupado para estas cosas». Si ella supiera en qué ocupaba su marido el tiempo, pensé, manteniendo mi sonrisa cordial. También me aseguré de fortalecer mi relación con doña Carmen. Comencé a visitarla entre semana, llevándole libros que mencionaba querer leer o simplemente haciéndole compañía mientras veía sus telenovelas. La mujer, solitaria desde la muerte de su marido, agradecía estas atenciones. «Eres como el hijo que nunca tuve, Rafael», me confesó una tarde. «No sé qué haría Lucía sin ti». Estas palabras, que en otro tiempo me habrían conmovido, ahora solo servían para reafirmar mi determinación. Mientras tanto, Lucía continuaba con su doble vida, cada vez más confiada en su impunidad. Un jueves por la noche, mientras cenábamos, mencionó casualmente el supuesto congreso en Madrid. «Será un fin de semana intenso, pero muy importante para mi carrera», dijo, sirviéndose más vino. «Lástima que coincida con el cumpleaños de mamá». «No te preocupes, yo me encargaré de que no se sienta sola», respondí con naturalidad. «Le diré que estás devastada por no poder estar». Lucía me miró con algo parecido al agradecimiento, quizás incluso con un atisbo de culpa, pero no lo suficiente para confesar, no lo suficiente para detener lo que estaba haciendo. Medida que se acercaba la fecha, ultimé los detalles. Convencí a doña Carmen de que, ya que Lucía no podía estar en su cumpleaños, podríamos darle una sorpresa diferente. En lugar de la habitual comida familiar, la llevaría a pasar el fin de semana a un parador en Córdoba, el mismo donde mi esposa se encontraría con su amante. «No sé, Rafael, a mi edad, los viajes», dudó la anciana. «Vamos, doña Carmen, será revitalizante. Además, tengo entendido que el restaurante es excepcional y las vistas al río, inmejorables». Finalmente accedió, encantada con la idea de un fin de semana diferente. Para Pilar fue más complicado. Sabía que Carlos le había dicho que estaría en Barcelona por negocios. Necesitaba una razón convincente para que viajara a Córdoba específicamente. La oportunidad surgió cuando la fundación recibió una invitación para un evento benéfico en esa ciudad. «Es una lástima que caiga en fin de semana, con Carlos fuera», comenté durante una reunión. «Sería una gran oportunidad para la fundación». «¿Podría ir yo sola?», respondió Pilar, dubitativa. «De hecho, yo también asistiré. Podríamos viajar juntos y representar a la fundación», sugerí con tono profesional. «Lucía estará en Madrid en un congreso, así que tengo el fin de semana libre». Así quedó arreglado. Pilar y yo viajaríamos a Córdoba el sábado por la mañana. Doña Carmen llegaría conmigo el viernes por la noche. La semana previa fue una tortura de nervios y dudas. Cada vez que miraba a Lucía preparando su maleta para Madrid, sentía una mezcla de dolor y determinación que me revolvía el estómago. Una parte de mí aún la amaba, o amaba a quien creía que era. Otra parte, cada vez más fuerte, necesitaba que la verdad saliera a la luz. El viernes llegó. Lucía partió temprano, besándome en la mejilla con una prisa mal disimulada. «Te llamaré cuando llegue al hotel», prometió desde la puerta. «Que tengas un buen congreso.
respondí, sabiendo que no habría tal llamada. Esa tarde recogí a doña Carmen. La anciana estaba emocionada como una niña con su pequeña maleta y su mejor vestido para la cena. Durante el trayecto, hablamos de todo menos de lo que realmente importaba. Le conté anécdotas del bufete, le pregunté por sus telenovelas, comentamos el paisaje cambiante de olivares interminables. «Rafael, no sé cómo agradecerte estas atenciones», dijo cuando vislumbramos las primeras luces de Córdoba en la distancia. «Eres lo mejor que me ha pasado a mi Lucía». Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Si ella supiera. Pronto lo sabría. Esa noche, instalé a doña Carmen en su habitación, contigua a la que, según mi información, ocupaban Lucía y Carlos. Cenamos en el restaurante del Parador, con vistas al río Guadalquivir, serpenteando entre las antiguas murallas. La conversación fluyó animada, salpicada por los recuerdos que la anciana compartía sobre su difunto esposo y sobre Lucía de pequeña. «Siempre fue una niña especial», decía con orgullo. «Tan lista, tan determinada. Su padre estaría orgulloso de la mujer en que se ha convertido». Me limité a sonreír, mientras por dentro la tormenta seguía creciendo. Mañana, pensé, mañana todo cambiaría para siempre. El sábado amaneció radiante sobre Córdoba, el sol reflejándose en las aguas del Guadalquivir como si la naturaleza misma quisiera iluminar la verdad que estaba a punto de revelarse. Desayuné con doña Carmen en la terraza del Parador, vigilando disimuladamente la entrada al restaurante por si aparecían Lucía o Carlos. La anciana estaba de excelente humor, encantada con las vistas a la ciudad antigua y ajena al verdadero motivo de nuestra estancia. «¿A qué hora recogeremos a tu amiga Pilar?», preguntó mientras untaba mermelada en una tostada. «Llegará en el tren de las 11. Pasaremos por ella en la estación», respondí, consultando mi reloj. «Después podríamos visitar la mezquita antes de almorzar». Según la información que tenía, Lucía y Carlos habían reservado una visita guiada privada a la bodega del Parador para las 12. No regresarían hasta la hora del almuerzo, lo que nos daba tiempo perfecto para recoger a Pilar y regresar para el encuentro inevitable. Mientras esperábamos en la estación, recibí un mensaje de Salgado confirmando que la pareja había desayunado en la habitación y ahora se dirigía a la bodega. Todo marchaba según lo previsto. El detective, ubicado estratégicamente en el Parador, sería mis ojos cuando yo no pudiera estar presente. Pilar Mendoza descendió del tren con la elegancia que la caracterizaba. Vestía un traje sastre color crema y llevaba un pequeño maletín que contenía documentos para el supuesto evento benéfico. Nos saludamos con 2 besos y la ayudé con su equipaje. «Rafael, qué detalle recogernos personalmente», dijo mientras caminábamos hacia el coche. «Carlos siempre dice que eres un caballero de los de antes». Sentí una punzada de rabia al escuchar cómo mi rival hablaba de mí con su esposa, probablemente riéndose a mis espaldas. Mantuve la compostura y sonreí. «Es un placer, Pilar. Además, así doña Carmen tiene compañía femenina. Ya sabes cómo son las mujeres de su generación, prefieren hablar de ciertas cosas entre ellas». Durante el trayecto de regreso al Parador, las 2 mujeres congeniaron de inmediato. Doña Carmen le contó a Pilar anécdotas de cuando Lucía era pequeña, mientras ésta respondía con historias sobre sus hijos adolescentes. Observándolas interactuar, pensé en lo mucho que ambas valoraban la familia y las apariencias. Precisamente lo que sus respectivos familiares estaban destruyendo en ese momento. Al llegar al Parador, las invité a un café en la terraza mientras yo resolvía un asunto pendiente. Me dirigí directamente a la recepción, donde mostré mi identificación y mencioné que necesitaba una llave de repuesto para la habitación que compartía con mi esposa, Lucía Alcántara. El recepcionista, tras verificar en el sistema, me entregó una tarjeta sin hacer preguntas. No mencioné que yo no estaba registrado en esa habitación.
Salgado me esperaba en el pasillo del segundo piso, discretamente vestido como un huésped más. «Están en la bodega, señor Morales. Terminarán el recorrido en unos 20 minutos y, según escuché, vendrán directamente a la habitación antes del almuerzo». Le agradecí la información y le pedí que permaneciera cerca, por si necesitaba ayuda. No creía que la situación se volviera violenta. Yo no permitiría que eso sucediera, pero era mejor tener un testigo imparcial. Regresé con las mujeres y les propuse visitar los jardines del parador mientras esperábamos la hora del almuerzo. Caminamos entre naranjos y fuentes, con la mezquita catedral recortándose imponente contra el cielo azul. Doña Carmen se maravillaba con las flores, mientras Pilar tomaba fotografías para su Instagram. A las 2 menos cuarto, recibí el mensaje que esperaba de Salgado. Objetivo 1 y 2, regresando a la habitación. Era el momento. Acabo de recordar que dejé unos documentos importantes en mi habitación, dije, fingiendo contrariedad. ¿Les importaría acompañarme a recogerlos antes de almorzar? Después podemos ir directamente al restaurante. Ambas accedieron sin sospechar nada. Durante el ascenso en el ascensor, sentí mi corazón latiendo desbocado. No había vuelta atrás. El pasillo del tercer piso estaba desierto cuando llegamos. Me detuve frente a la puerta 307, la habitación de Lucía y Carlos. ¿No es esta tu habitación?, preguntó doña Carmen, confundida. Pensé que estábamos en la 215. Hay algo que deben ver primero, respondí con voz serena. Algo que les concierne directamente a ambas. Sin darles tiempo a reaccionar, deslicé la tarjeta por el lector y abrí la puerta. Lo que encontramos dentro confirmó todas mis sospechas. Lucía y Carlos, semidesnudos sobre la cama, se incorporaron sobresaltados al escuchar la puerta. El tiempo pareció detenerse. Lucía, con solo su ropa interior, me miró con los ojos desorbitados por el pánico. Carlos, en calzoncillos, se quedó petrificado al reconocer a su esposa en el umbral. Las dos mujeres a mi lado emitieron sonidos ahogados de sorpresa e indignación. «¡Mamá!», exclamó Lucía, intentando cubrirse con la sábana. «¿Qué haces aquí?». «Carlos Mendoza». La voz de Pilar temblaba entre la rabia y la incredulidad. «¿Barcelona? ¿Un viaje de negocios?». Doña Carmen se apoyó en mi brazo, pálida como la cera. Sus ojos pasaban de su hija a mí, y de nuevo a su hija, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Lucía, ¿qué significa esto?», susurró finalmente. «¿Dónde está tu dignidad? ¿El honor de nuestra familia?». Lucía intentó hablar, pero solo salieron balbuceos incoherentes de su boca. Carlos, recuperándose de la impresión inicial, comenzó a vestirse apresuradamente mientras lanzaba miradas furiosas hacia mí. «Esto no es lo que parece», dijo finalmente, con esa frase tan manida que casi me hizo reír por lo absurdo de la situación. «¿No?», respondió Pilar, avanzando hacia él. «¿Y qué es exactamente, Carlos? ¿Una reunión de trabajo en ropa interior? ¿Un dictado a la secretaria sin ropa?». Me mantuve en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena que había orquestado. No necesitaba decir nada. La verdad hablaba por sí misma. Doña Carmen soltó mi brazo y avanzó hacia su hija con paso decidido. A sus 70 años, su figura menuda irradiaba una dignidad y una furia que hicieron que Lucía se encogiera visiblemente. «Eres la vergüenza de los Alcántara», declaró con voz cortante. «Tu padre se revolvería en su tumba si viera en qué te has convertido». Las palabras de la anciana cayeron como latigazos. Lucía comenzó a llorar, intentando alcanzar la mano de su madre, quien la retiró como si el contacto le quemara. Pilar, por su parte, había sacado su teléfono y fotografiaba la escena entre insultos y amenazas de divorcio. Carlos intentaba detenerla, lo que solo aumentaba su furia. «¿Cuánto tiempo, Lucía?», pregunté finalmente, mi voz extrañamente calmada. «¿Cuánto tiempo llevas traicionándome?». El silencio que siguió a mi pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta.
Lucía me miró, lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de sostener mi mirada. «Vámonos», dije, dirigiéndome a las dos mujeres. «Creo que ya hemos visto suficiente». Mientras salíamos, Salgado apareció discretamente al final del pasillo, asintiendo en mi dirección para confirmar que había sido testigo de todo. Una precaución necesaria por si alguno de los amantes intentaba negar lo ocurrido después. El almuerzo que siguió a la confrontación transcurrió en un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por los sollozos ahogados de doña Carmen. Pilar, con la compostura recuperada, hablaba por teléfono en voz baja con su abogado mientras picoteaba distraídamente su ensalada. Yo observaba el Guadalquivir a través de los ventanales del restaurante, sintiendo un extraño vacío donde antes había dolor y rabia. «Rafael», la voz quebrada de doña Carmen me devolvió al presente. «Quiero regresar a Sevilla hoy mismo. No puedo permanecer ni un minuto más en este lugar». Asentí comprensivo. El plan había funcionado, pero no sentía la satisfacción que esperaba. Solo un cansancio infinito, como si hubiera corrido una maratón emocional. «Por supuesto, doña Carmen, organizaré nuestra salida inmediatamente». Pilar levantó la vista de su teléfono, el rímel corrido delatando las lágrimas que había derramado en el baño minutos antes. «Yo también regreso a Sevilla», anunció con determinación. «Mi abogado me espera esto maretito. Misma tarde. Quiero que Carlos encuentre las cerraduras cambiadas cuando vuelva a casa». Arreglé el pago de las habitaciones y en menos de una hora estábamos los tres en mi coche, dejando atrás Córdoba y el escenario de mi venganza. Durante el trayecto, doña Carmen permaneció en silencio, contemplando el paisaje con la mirada perdida. Pilar, en cambio, no dejaba de hacer llamadas, organizando meticulosamente su inminente divorcio con la misma eficiencia con que antes dirigía eventos benéficos. «Hice transferir los fondos de nuestras cuentas conjuntas esta mañana», comentó en un momento, con una sonrisa amarga. Carlos siempre subestimó mi inteligencia financiera. La admiré en secreto. Mientras yo había pasado meses planeando mi venganza, ella había necesitado solo unas horas para reorganizar su vida. Tal vez ahí residía la diferencia. Para mí, el matrimonio lo era todo. Para ella, era solo una parte de su identidad. Al llegar a Sevilla, dejé primero a Pilar en su casa del barrio de Los Remedios. Antes de bajar del coche, me miró con una mezcla de gratitud y complicidad. «Gracias, Rafael. No de la manera que hubiese elegido, pero me has hecho un favor». Llevaba tiempo sospechando, pero me negaba a ver lo evidente. «No lo hice por ti, Pilar», admití con honestidad. «Lo sé, pero el resultado es el mismo». Me estrechó la mano con firmeza. «Te mantendré informado sobre el divorcio. Creo que nuestros abogados tendrán mucho que hablar en los próximos meses». Doña Carmen no habló hasta que llegamos a su casa en Santa Cruz. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las fachadas encaladas. La ayudé con su pequeña maleta y la acompañé hasta la puerta. Allí, la anciana se volvió hacia mí, su rostro marcado por el dolor pero también por una resolución inesperada. «Mi hija ha cometido el peor error de su vida», declaró. «No solo por traicionarte a ti, que eres más hijo mío que ella en este momento, sino por traicionar todo lo que su padre y yo le enseñamos». «Doña Carmen, yo...» «No, déjame terminar». Levantó una mano, interrumpiéndome. «Quiero que sepas que, pase lo que pase, esta casa siempre será tu hogar. La sangre es importante, pero la lealtad lo es más. Y tú has demostrado tener más honor en tu meñique que mi hija en todo su cuerpo». Me abrazó brevemente, con la fuerza sorprendente que tienen las personas menudas, y entró en su casa sin mirar atrás. Regresé a nuestro apartamento, cerca del parque de María Luisa, casi a medianoche. No había señales de Lucía, aunque tampoco esperaba encontrarla. Probablemente estaría en algún hotel, planeando su siguiente movimiento, o quizás con Carlos, unidos ahora por la vergüenza compartida. Me serví un whisky y salí a la terraza.
La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, ajena al drama que se había desarrollado aquel día. En menos de 24 horas, 2 matrimonios habían terminado, 2 familias se habían fracturado y 4 vidas habían cambiado para siempre. Al día siguiente, el escándalo estalló en nuestro círculo social y profesional. Pilar, lejos de esconderse avergonzada, había utilizado sus considerables conexiones para asegurarse de que todo Sevilla supiera la verdad. El bufete de Carlos emitió un comunicado lacónico anunciando su licencia temporal por motivos personales, un eufemismo que nadie creyó. Yo me presenté en mi despacho como cualquier otro lunes. Mis compañeros me recibieron con palmadas en la espalda y miradas de compasión mal disimulada. Javier, mi socio, me llamó a su oficina a media mañana. «Rafael, ¿cómo estás?», preguntó, ofreciéndome un café. «La noticia está en boca de todos. Sobreviviendo, Javier, un día a la vez. Quiero que sepas que el bufete está contigo». Su tono era profesional pero cálido. «Si necesitas tiempo libre, o si prefieres no trabajar en los casos que compartimos con el despacho de Lucía, lo entenderemos perfectamente». «Agradezco el gesto, pero prefiero mantenerme ocupado», asintió, respetando mi decisión. Antes de salir, añadió: «Por cierto, varios clientes de Mendoza en Asociados han llamado esta mañana. Parece que están reconsiderando su representación legal. He pensado que podrías atenderlos personalmente». Sonreí por primera vez en días. La venganza tenía sabores inesperados. Esa tarde, mientras revisaba documentos, recibí el primer mensaje de Lucía. Simple, directo: «Necesitamos hablar. Por favor». Lo ignoré, igual que los 10 siguientes que llegaron durante la semana. No estaba preparado para enfrentarla, para escuchar excusas o explicaciones que no cambiarían nada. Lo que no pude ignorar fue su aparición en nuestro apartamento el viernes por la noche. La encontré sentada en el sofá del salón, con aspecto derrotado. Había perdido peso, y sus ojos, siempre brillantes y seguros, estaban apagados por la vergüenza y el miedo. «¿Cómo has entrado?», pregunté, dejando mi maletín sobre la mesa. «Sigue siendo mi casa también, Rafael», respondió en voz baja. «Tengo llaves». Me serví un vaso de agua, observándola. La mujer que había amado durante 15 años, por quien habría dado la vida sin dudarlo, ahora me parecía una extraña. «He venido a recoger algunas cosas», continuó ante mi silencio, «y a decirte que lo siento, aunque sé que no significa nada ahora». «Tienes razón, no significa nada». Se levantó, acercándose con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «Rafael, lo que hice es imperdonable. No busco excusas, pero quiero que sepas que fueron mis actos, no mis sentimientos, los que fallaron. Una parte de mí siempre te ha querido». Solté una risa amarga. Incluso ahora intentaba manipularme, suavizar lo imperdonable. «¿Una parte de ti? ¿La misma parte que se burlaba de mí con tu amante? ¿La que escribía sobre mi ingenuidad mientras planeabas abandonarme?». Su rostro palideció. Comprendió entonces que yo lo sabía todo, cada detalle sórdido de su traición. «Tienes hasta el domingo para recoger tus cosas», declaré, dirigiéndome a la habitación que una vez compartimos. «Después cambiaré las cerraduras». Y Lucía... Me detuve en el umbral. «Tu madre llamó. Dice que no te molestes en visitarla por una temporada». El sonido de su llanto me acompañó mientras me cambiaba de ropa, pero no sentí compasión. El tiempo para las lágrimas había pasado. A la mañana siguiente, desperté con la noticia de que Carlos Mendoza había renunciado a su puesto en el bufete y aceptado una oferta en Barcelona. Huía de la vergüenza, dejando a Lucía sola para enfrentar las consecuencias. No me sorprendió. Los hombres como él rara vez asumen la responsabilidad de sus acciones. El verano sevillano, implacable como siempre, se desplegaba sobre la ciudad con su manto de calor sofocante. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en Córdoba, y mi vida se había transformado en una versión irreconocible de lo que fue.
El apartamento, ahora solo mío tras un acuerdo de separación de bienes sorprendentemente civilizado, me parecía demasiado grande y vacío, cargado de recuerdos que intentaba ignorar. Una mañana de julio, mientras desayunaba solo en la terraza, recordé algo que Lucía solía decir. Las casas tienen memoria, Rafael. Absorben nuestras alegrías y nuestras penas. Quizás tenía razón. Quizás por eso sentía que las paredes mismas me asfixiaban con su silencio acusador. Tomé entonces la decisión de vender el apartamento. Necesitaba un espacio nuevo, sin fantasmas, sin ecos de risas que ya no existían. Mi hermano Miguel me ayudó a encontrar un piso más pequeño en Triana, cerca del río. Un lugar luminoso, con suelos de terracota y una pequeña azotea desde donde se vislumbraba la Giralda. Mudarse fue terapéutico. Cada objeto que empacaba representaba una elección. Lo conservaba como parte de mi nueva vida o lo dejaba atrás con los recuerdos. La mayoría de los muebles los vendí o doné. Solo conservé mi escritorio de roble, regalo de mi padre, y algunas fotografías familiares donde Lucía no aparecía. El bufete se convirtió en mi refugio. Trabajaba más horas de las necesarias, asumiendo casos complejos que me mantenían mentalmente ocupado. Javier lo notó, por supuesto. «Te estás matando lentamente, Rafael», me dijo un viernes mientras todos se marchaban y yo seguía revisando documentos. El trabajo no va a llenar el vacío que sientes. «No intento llenar ningún vacío», respondí, sin levantar la vista de los papeles. «Solo hago mi trabajo». «Ya». Se apoyó en mi escritorio, obligándome a mirarlo. «Por eso has asumido 3 casos pro bono este mes, además de tu carga habitual. Porque solo haces tu trabajo». No tenía respuesta para eso. Javier suspiró, comprensivo. «Mira, mañana es el cumpleaños de Isabel. Hemos organizado una pequeña reunión en casa. Nada extravagante, solo amigos cercanos, buena comida y mejor vino. Ven, te hará bien salir de esta oficina y de tu nuevo piso por unas horas». Estuve a punto de rechazar la invitación, como había hecho con todas las anteriores en los últimos meses. Pero algo en la mirada de mi amigo, una mezcla de preocupación genuina y determinación, me hizo asentir. «De acuerdo, pero no prometo quedarme hasta tarde». «Con que aparezcas, me conformo», sonrió, palmeando mi hombro. La fiesta resultó ser exactamente lo que necesitaba sin saberlo. La casa de Javier e Isabel, en la Alameda de Hércules, rebosaba de vida y conversaciones animadas. Reconocí algunas caras, compañeros del bufete, amigos en común que no veía desde la separación, vecinos del barrio. Me recibieron con calidez, sin preguntas incómodas ni miradas de lástima. Por primera vez en meses me sentí simplemente como Rafael, no como el abogado cuya esposa lo engañó. Fue allí donde conocí a Elena, no de manera dramática ni cinematográfica. Simplemente coincidimos junto a la mesa de quesos, comentando nuestras preferencias. Era restauradora de arte en el museo, con una risa contagiosa y una forma de hablar directa que resultaba refrescante. No hubo fuegos artificiales ni revelaciones trascendentales. Solo una conversación agradable que se extendió durante horas, moviéndose del queso manchego a nuestros libros favoritos, y de ahí a anécdotas de infancia. «Entonces, ¿qué te trae por Sevilla?», le pregunté, notando su ligero acento valenciano. «Una exposición temporal sobre Murillo», respondió, tomando un sorbo de vino. «Inicialmente venía por 6 meses, pero la ciudad me ha seducido. Ya llevo 2 años y no tengo intención de marcharme». «Sevilla tiene ese efecto en las personas», sonreí. «Te atrapa con su luz, con el olor a azahar en primavera, con la vida en sus calles». La conversación fluyó sin esfuerzo hasta bien entrada la noche. Cuando intercambiamos números al despedirnos, no había expectativas románticas, solo el deseo mutuo de continuar aquella conversación en algún momento. No estaba preparado para más, y ella pareció entenderlo sin necesidad de explicaciones. Las semanas siguientes trajeron cambios inesperados.
Doña Carmen, fiel a su palabra, me invitaba regularmente a cenar. Durante una de esas visitas, me entregó una pequeña caja de madera. Era de mi esposo, explicó con solemnidad. Sus gemelos de oro y su reloj de bolsillo. No tengo hijos varones a quienes dejárselos, y Lucía... Su voz se quebró ligeramente. Lucía ha perdido el derecho a decidir sobre el legado de su padre. Doña Carmen, no puedo aceptarlo. Puedes y lo harás, afirmó con la autoridad que solo las matriarcas poseen. Manuel te admiraba, siempre decía que eras el hijo que nunca tuvimos. Sé que honrarás estos objetos más que nadie. Acepté el regalo, conmovido no tanto por los objetos en sí, sino por lo que representaban, la continuidad, la pertenencia a una familia que había elegido mantenerme en su círculo a pesar de la ruptura con Lucía. Otro cambio significativo ocurrió en el ámbito profesional. Con la partida de Carlos Mendoza y la pérdida de reputación de Lucía, muchos clientes importantes habían abandonado su bufete. Javier, siempre atento a las oportunidades, propuso una fusión con lo que quedaba de Mendoza en Asociados, absorbiendo sus casos y algunos de sus abogados junior. La ironía no se me escapaba. Mi vida profesional se fortalecía gracias al mismo evento que había destrozado mi vida personal. Elena y yo comenzamos a vernos con regularidad, primero con el pretexto de visitas culturales. Ella conocía secretos del patrimonio sevillano que me fascinaban. Luego simplemente por el placer de la compañía mutua. No ponía etiquetas a lo nuestro. No era un romance, no todavía, sino algo más delicado y valioso. Una amistad que crecía lentamente, sin presiones ni expectativas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Rafael?, me preguntó una tarde mientras paseábamos junto al río. Que no finges ser quien no eres. Llevas tus heridas con dignidad, sin esconderlas ni exhibirlas. Sus palabras me hicieron reflexionar. Efectivamente, ya no sentía la necesidad de ocultar mi historia. La traición de Lucía había dejado de ser un secreto vergonzoso para convertirse simplemente en un capítulo de mi vida. Doloroso, pero ya no definidor. Una mañana de septiembre, casi 6 meses después de la confrontación en Córdoba, me encontré con Lucía en el mercado de Triana. Fue inevitable, viviendo ahora en el mismo barrio. Ella había adelgazado aún más, y un nerviosismo nuevo parecía haberse instalado en sus gestos. Nos saludamos con la cortesía distante de 2 personas, que fueron íntimas, y ahora son perfectos desconocidos. «Te veo bien, Rafael», comentó, ajustándose el bolso sobre el hombro. «He oído que el bufete prospera». «Así es», respondí, sin entrar en detalles. «¿Y tú? ¿Cómo te va?» «Sobreviviendo». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «He abierto mi propio despacho, mucho más pequeño. Empezar de 0 a los 40 no es fácil, pero tampoco imposible». Asentí, sintiendo una extraña mezcla de empatía y desapego. Esta mujer, que una vez fue el centro de mi universo, ahora parecía tan lejana como una estrella extinguida cuya luz aún viaja por el espacio. «Me alegro por ti», dije con sinceridad. «Espero que encuentres lo que buscas». «Rafael», dudó un momento, «¿crees que algún día podrás perdonarme?» La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada como el aire húmedo del río cercano. No respondí inmediatamente. El perdón, comprendí, no era algo que pudiera prometer o negar en ese momento. Era un proceso, lento e impredecible como la erosión de las piedras por el agua. «No lo sé, Lucía», respondí, finalmente. «Pero ya no te odio, y eso es un comienzo». Nos despedimos con un gesto de cabeza, sin abrazos ni promesas de futuros encuentros. Mientras la veía alejarse entre los puestos del mercado, sentí cómo se desataba un nudo en mi interior. No era el cierre definitivo, no existía tal cosa, pero sí una paz incipiente que no había experimentado hasta entonces. Esa noche, en mi azotea de Triana, contemplando las luces de Sevilla reflejadas en el Guadalquivir, pensé en todo lo ocurrido, en la traición que había destrozado mi mundo,
en la venganza que había ejecutado con precisión quirúrgica, en los escombros de mi antigua vida sobre los que ahora construía algo nuevo. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que cambia de color con el tiempo pero nunca desaparece completamente. Pero junto a él crecían otras emociones: gratitud por las personas que habían permanecido a mi lado, curiosidad por lo que el futuro pudiera traer, incluso un cauteloso optimismo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Tapas mañana en Las Golondrinas? Tengo entradas para un concierto en La Maestranza después. Sonreí mientras respondía afirmativamente. La vida, comprendí, no nos ofrece garantías ni finales perfectos, solo nuevos comienzos, si tenemos el valor de aceptarlos.